Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, bienvenidos a Plaza Pública Dende. El tema que traemos hoy a la Plaza Pública es un tema extremadamente importante para este momento de tanta tensión, de tanta convulsión, de tanta polarización que vive el mundo, que vive la región y que también vive el Paraguay. El mundo, sabemos, vive en este momento 56 conflictos bélicos, como nunca en la historia de que fue creado las Naciones Unidas en el año 1945, hay tantos conflictos, tantas guerras, algunas más grandes como la de Ucrania, algunas más pequeñas, pero también sanguinarias como la de Gaza, y en el África hay una cantidad enorme de conflictos. Aparte de los conflictos bélicos, los principales líderes que gobiernan el mundo son líderes autoritarios en este momento, líderes con un discurso extremadamente agresivo y hasta violento. Entonces, ese es el ambiente que vive el mundo. Ese mismo ambiente en menor escala también se vive a nivel regional y a nivel de Paraguay. Entonces, ese ambiente está contaminado en la política, en el periodismo, en fin, en todos los medios, que uno de comunicación. Por eso el tema de hoy es un tema extremadamente importante. El tema que traemos hoy a la plaza pública es el tema de la ética. La ética es una rama de la filosofía que la palabra ética deriva de la palabra ethos, del griego ethos, que significa al mismo tiempo dos cosas. Por un lado significa morada y por otro lado significa hábito. Morada significa casa, vivienda, el lugar donde uno vive. Esa morada puede ser la casa misma donde vive la familia, puede ser la empresa donde uno trabaja, puede ser la ciudad donde uno vive, el país donde uno vive, el mundo donde uno vive. Esa es la casa, esa es la morada que habla la ética, que habla el ethos. El otro tema que también tiene que ver con el ethos es el tema de los hábitos. Los hábitos tienen que ver de cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo nos comunicamos. Yo repito siempre una frase que es de Rafael Echeverría, este filósofo, sociólogo chileno, autor de un libro memorable que se llama La ontología del lenguaje. Y él dice que la calidad de toda relación depende de la calidad de sus comunicaciones. La calidad de una relación de pareja, de una relación familiar, de una relación en la empresa, en la ciudad o en el país, depende de la calidad de las conversaciones. Y la calidad depende del lenguaje que usamos, los tonos que usamos, la frecuencia con que nos comunicamos. Entonces, porque la palabra es la herramienta fundamental. Con la palabra se describen realidades y también con la palabra se crean realidades. Una palabra agresiva crea una realidad diferente que una palabra afectuosa. Entonces, estos son los dos temas que toca la ética. La morada, la casa y los hábitos, la forma que nos comunicamos, que actuamos entre nosotros. Y la ética busca el arte de la convivencia, de vivir con el otro, de convivir, para que todos podamos tener una buena vida, una vida digna. Entonces, de eso se trata la ética básicamente.
Y yo creo que vale la pena también ver que la ética tiene varios componentes. Entre ellos está la ética aplicada. La ética aplicada a la política, la ética aplicada a la economía. Y en ese sentido hay como dos grandes éticas en el tema político sobre todo. Está la ética, aquella que prevalece lo individual sobre lo colectivo. Es aquella que básicamente es la esencia de la ética capitalista, donde lo más importante es el individuo, donde lo más importante es la libertad. Ahora, llegado a un extremo, con esa ética, vemos que se genera una anarquía, se generan enormes desigualdades sociales. La otra ética es la ética de la colectividad, de lo común, donde lo común prevalece sobre lo individual, donde la igualdad es más importante que la libertad. Y esa ética también llevó al mundo, diríamos, a grandes conflictos, a los famosos, por ejemplo, Gulag, los campos de concentración en la Siberia con el comunismo ruso, o llevó a los campos de concentración nazis en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que tenemos que encontrar ese punto medio, ese punto medio que permita una convivencia pacífica, una convivencia digna de todo lo que habitamos esta casa, que en el caso nuestro es el Paraguay. Entonces, para hablar de este tema, tenemos hoy la presencia en Plaza Pública de un profesor de la Fundación Don Cabral. Él es un experto en el tema de ética, es profesor de una de las más prestigiosas universidades de América Latina y del mundo, y durante esta 1 hora de Plaza Pública, con Jan Esperanza, van a filosofar, van a pensar, van a discutir todos estos temas que son tan importantes para una vida en paz, una vida digna. Espero que sea de utilidad esta 1 hora invertida por ustedes aquí y muchas gracias a todos por la presencia. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor Vanderlei. Muchas gracias de vuelta por tu presencia acá en Paraguay y con nosotros en Plaza Pública. Pues es un gusto estar acá nuevamente y poder compartir un poco de ideas. Exactamente. Y hablar de vuelta de algo que, digamos que no se habla comúnmente, sí se apela a esa palabra ética, cuando muchas veces uno quiere describir una situación que no está ocurriendo como debería ser, pero en general como que no la desmenuzamos tanto. Y es lo que quería invitarte a que podamos hablar de eso. Y tal vez empezar preguntándote, ¿cómo hay que entender la ética? ¿Cómo se entiende qué es ética? Bueno, el hecho de no hablar, o de no hablarmos utilizarmos esta palabra más corriqueiramente, digamos, al diario, yo creo que es bueno por un lado, pero ni tanto por otro. Mejor si sería, más que hablar, practicada. Bueno. Y yo creo que lo que nos inquieta en estos tiempos, sobre todo, es la ausencia de una práctica ética que perpase toda la existencia. Por supuesto que como humanos somos seres limitados por la cultura, por los contextos que vivimos, por nuestra historia personal y familiar. Entonces, estos límites que están puestos igual nos condicionan a vivir pues desde una perspectiva más positiva, mejor para todos. Entonces, yo diría que hay muchas definiciones, pero sencillamente la ética es un conjunto de valores y de principios que permiten que sea garantizada la dignidad de la vida colectiva. Un conjunto de valores y principios que permiten que sea garantizada la dignidad de la vida colectiva, de Exacto. todos. De todos. Entonces, hablamos en este sentido del colectivo exactamente para que tengamos en cuenta que lo que interesa es lo que considera que tiene en cuenta la mayoría o todos, si no es posible, por lo menos la mayoría. Pero esto significa que si vivimos en una sociedad
que tiene, por ejemplo, altos niveles de pobreza, eso no es digno, que tiene mucha delincuencia, eso no es digno. Estamos teniendo una sociedad que le falta ética. Uno puede tener esas correlaciones, digamos. Sí, sí, porque lo que aparece, lo que se ve, que se nota, son efectos de este conjunto de valores que hemos sido capaces o no de poner en marcha, de vivirlos. Entonces, si hay mucha pobreza, si hay mucha violencia, si hay mucho miedo, inseguridad en diversos niveles, esto refleja una sociedad en la cual no es fácil vivir. Claro. O sea, si la ética surge, y los griegos fueron perfectos en eso, porque la palabra ética viene de ethos, del griego, que remite a la morada, a la vivienda, al hogar. El hogar, okay. La casa, sí. En otras palabras. Y ellos tenían eso muy claro, porque con la palabra ethos, la forma de pronunciar la primera letra hace un poco la diferencia en lo que entendemos hoy por ética y moral, por ejemplo. Entonces, cuando compara o entienden que el ethos es este entorno que creamos para vivir bien, esa es la expectativa de la ética, vivir bien, convivir, con calidad, con cuidado, con elementos que garanticen que la vida fluya. Pero para todos, porque yo puedo Claro. tener esa concepción en mi casa. De hecho, creo que uno de los problemas luego de las sociedades muy desiguales, casi como aceptar como una realidad. Sí. Yo vivo bien, mi vecino vive bien y el otro no vive tan bien, bueno, pero no sé, una condición histórica y no importa. Exacto. Eso sería un problema, digamos, porque entiendo que yo vivo bien, pero no necesariamente que todos vivamos bien. Y eso ocurre, profesor. Sí, ocurre. Yo creo que las diferencias siempre estarán presentes. Esta es verdad. Ya partimos del punto que somos todos diferentes, distintos, con sus peculiaridades, con sus deseos, con sus anhelos, con todo, con su sufrimiento, con sus logros. Pero yo creo que cuando sentimos que las condiciones no están muy favorables a un gran número de personas, esto nos dice algo, que parece que la cosa no funciona tan bien como merecemos. Entonces hay injusticia, hay desequilibrio, la balanza no está equilibrada. Entonces derechos, deberes, ni siempre están equilibrados. Entonces se impone un modo de vivir a mucha gente que no lo merece, porque uno se puede decir, mira, hay muchos pobres porque no quieren trabajar, porque no... Hay personas que no quieren trabajar, hay ricos que no quieren trabajar. Sí, claro. así somos nosotros. Pero hay una estructura más amplia, más abrangente que mata a mucha gente, que quita sueños, que dificulta la experiencia positiva de la vida. Y no hablamos de 2 o 3 personas, hablamos de billones de personas. Ahora, si tomamos un poco la realidad en Latinoamérica, vos venís del Brasil, acá en Paraguay lo conocés también, y eso que decías, conjunto de valores y principios que permitan la dignidad del colectivo. ¿Qué valores y principios te parece que están más ausentes y que lo estamos sufriendo como sociedad y que pueden tener también consecuencias cada vez más negativas? Si vos tuviese que decir, estos valores centrales están perdiéndose o no existen o tenemos que trabajarlo mejor, ¿qué vos dirías en tu análisis de la realidad? Sí, yo creo que incluso para analizar si la ética está practicada o no, vamos a tener que seguir algunos criterios. Y tomo el primero que nos dijo Albert Schweitzer, que ha sido una persona con una múltiple formación en diversos aspectos, que él decía que el bien se revela cuando se cuida de la vida y el mal se revela, se instala cuando
no se permite que la vida fluya, nazca, desarrolle. Entonces va a decir que el bien es la condición, o el cuidado de la vida es la condición máxima, fundamental, principio universal de la ética. Cuidado Entonces, de la vida. si la vida está amenazada, ahí hay problema ético. En todas las formas, en todas las formas. Pero hay que ponerle un calificativo, la buena vida o la vida en general. La vida en general, la vida. Pero la vida como Sí. entendido como no estar muerto, porque uno puede tener Claro. una vida, pero una vida muy poco digna. Esto es verdad, pero esa es amenaza. Si la vida es poco digna, ya Sí. es amenaza concreta Contra la vida. contra la vida. O sea, imagínense que si yo no tengo oportunidades de hacer las cosas que me gustaría, Claro. de vivir una vida, qué sé yo, incluso a tomar el bus en la mañana, ¿por qué tengo que estar 3, 4 horas Claro. en un bus para ir y 3, 4 para volver? Esto no es digno. Sí. O sea, pero es resultado de un modelo que se creó, que se instala y que nos acostumbramos a él, parece. Entonces, este es un elemento fundamental. Ok. Otro, yo creo que es más fácil incluso para percibir que tiene una palabra bonita que se llama alteridad. Alteridad, alter, para decir el otro. Y para decir eso, es como decía Umberto Eco, que es un pensador italiano. Semiólogo. Sí, y que decía que la ética empieza cuando el otro entra en escena. O sea, cuando el otro es considerado. Yo tengo en cuenta que el otro existe. Y para mí, hoy, es uno de los criterios que más me revelan la ausencia de una ética buena, positiva. El desconocimiento del otro, o la, ¿cómo se llama eso? La indiferencia del Indiferencia. Entonces, esto es lo que decías. Puede ser que nos acostumbremos tanto con la muerte ahí cerca de nosotros, con robos, con corrupción, con engaños de todas las formas. Y parece que así es. Entonces, o hacemos el mismo juego o estamos fuera. Es como que las sociedades aprenden a sobrevivir, pero no a llevar una vida digna, a desarrollar esta idea de Amartya Sen, de el desarrollo de todo el potencial que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Y aprendemos a sobrevivir. Pongo una muralla más alta, veo cómo me defiendo de esto, cuido de lo mío solamente, de mi familia, el vecino que se cuide como puede, algo así. Es una especie de camino a la sobrevivencia y no a la vida digna. Lo que facilita una práctica muy egoísta, cerrada, en mi mundo. Entonces el mundo del otro, hasta que no me afecte, está tranquilo. Entonces que se está muriendo tanta gente ahí en las guerras estas. Está lejos. Hace 2, 3 años, está lejos. Imaginen nuestros hijos en eso. Imagine cuánto miedo está siendo implantado en esta generación joven para llegar a una vida adulta, ¿de qué manera? Entonces, este es el peligro. Creo que es uno de los valores que deberíamos, sobre todo, incentivar, cultivar, desarrollar en los niños. Este tema de tener en cuenta el otro. El otro como otro, no como extraño. Claro. Legítimo otro. Otro, que es diferente de mí, aunque complementario, pero es distinto. Pero el otro acá no se refiere apenas a la otra persona, pero el otro que no soy yo. La naturaleza, la creación, los animales, la tierra, el planeta. Entonces es muy bonito eso, porque cuando hablamos que ethos es la morada, la vivienda, o sea, el hogar. El Papa Francisco, que murió hace poco, trabajaba mucho la idea de la casa común para cuidar del planeta, para garantizar que la vida siga después de nosotros.
¿Y por qué está amenazada? Entonces, todo eso tiene que ver con consumo exagerado, con explotación, ¿no? Exploración de la naturaleza, de los recursos naturales, de la falta de cuidado con lo que tenemos, con agua, con, qué sé yo, con todo, de la polución del aire y todas estas cosas. Entonces, entramos en una perspectiva de autodestrucción. Es un poco la idea del Titanic, Claro. que va a encontrar con el iceberg. Pero Sí. la orquesta sigue tocando. La orquesta sigue tocando. Las crisis están ahí dentro, conjugales y de intereses, y de ricos y pobres, de diferencias, de separación de lugares. La película trae todas estas. Y el iceberg está ahí, a frente. O tomamos la decisión de cambiar la dirección el rumbo del barco, o vamos a encontrar el iceberg. Eso escribió Leonardo Boff, el teólogo brasileño. Sí, toda la ética del cuidado. Del cuidado y de atención a que la destrucción está ahí cerca de nosotros, nos envuelve. Sí, pero otros te dirían, bueno, pero esa ha sido la historia de la humanidad. Yeah. Y después de todo, hoy estamos mejor que antes, Sí. la gente vive más tiempo, la gente tiene más bienestar, sí, no en todos lados. Por lo tanto, es la historia de la humanidad. Siempre hubo, digamos, Sí. una dirección, parece, de colisión, pero no terminamos colisionando, al contrario, vamos evolucionando. Sí. Pareciera que es la lógica propia de la evolución y del desarrollo. ¿Por qué nos sentimos hoy tan amenazados y estamos mucho mejor que antes? Algunos te dicen eso, no sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, mi opinión es que mucho es verdad. La naturaleza tiene recursos propios para rehacerse. Pero la diferencia es que antes, primero, había menos gente explorando la cosa. Segundo, hoy tenemos más recursos para hacer multiplicado toda la acción sobre los recursos. Entonces, las industrias trabajan 24 horas, nunca paran, nunca cerran. Las personas trabajan como locos todo el tiempo, mucha gente, muchas horas. No hay tiempo para recuperarse. Hay una parte en la Biblia que narra cómo la gente trataba la tierra, por ejemplo, en aquel momento que se escribe. Se planta, se cosecha y todo, pero 7 años de descanso. Claro, para darle tiempo a recuperarse. Para recuperarse. Pero obviamente esto es una idea muy, qué sé yo, un sueño. Pero es un ideal, es una utopía. Está puesta para decir que o permitimos que las cosas se rehagan, sí. ¿sí? Por sí solas, con nuestra ayuda, o la destruiremos y no tendremos más. ¿Y cómo sabemos eso en la práctica? La práctica es que hay muchos fenómenos naturales, entre comillas, porque parece que de natural no hay mucho. El cambio climático, por ejemplo. Por ejemplo, que están haciendo desastres tremendos en todo el mundo, a cada rato. Ahí estamos viendo, Estados Unidos, Europa y nosotros en Sudamérica, que demuestra que alguna cosa no está integrada en esta máquina toda. Entonces, es un fenómeno, sí, pero nunca tuvimos tanta gente en el planeta como tenemos hoy. Sí. Otra, las tecnologías permiten que hagamos cosas como no hacíamos antes. Entonces, la inteligencia artificial hoy nos ofrece la posibilidad o nos impone una situación que hay cosas que incluso no vamos a decidir. Sí. Ella va a decidir. Hay muchos escritos ya sobre eso. Yuval Harari, por ejemplo, ya nos cuestiona mucho en este sentido, que va a decir que muchas cosas de las decisiones que teníamos en nuestras manos Van a estar. ahora no están, ya no están. Y es interesante esto porque
Claro, cuando vos planteabas, digamos, el tema del vivir bien como un concepto central dentro de la ética, el otro, con la alteridad, todos nosotros, si algo también nos muestran muchos de estos fenómenos, como por ejemplo el tema del cambio climático, es que también hay que considerar aquel que aún no está pero va a estar, la futura generación. Es decir, un componente más. Eso es. Esa responsabilidad intergeneracional. Perfecto. Porque la pregunta es muchas veces, ¿qué mundo yo le dejo al que aún no está? Hoy no hay todavía ese otro, no existe, Sí. pero va a existir. Sí. Entonces también tengo que incorporar eso y pensar en el largo plazo, cosa que es complicado parece. Digamos que eso es algo bastante natural dentro del ethos propio dentro de una familia. Uno entiende que tiene que dejarle condiciones a su hijo para que pueda desenvolverse por sí mismo en el futuro. Pero nos cuesta entender como sociedad amplia y como aquel que todavía ni siquiera nació. Sí. Un problema extra, digamos. No necesitamos ir lejos. Yo veo en mi casa, yo tengo 2 hijos, 18 y 15. Sí. Y una vez u otra entro en el baño, por ejemplo, y digo, mira, pero ¿quién ha pasado acá? Claro. Ustedes no piensan que hay otros que vienen después. O sea, es un poco en este sentido, el ruido o el trato de los ambientes, de la casa. Yo tengo que pensar que otro va a utilizar este lugar. Si me gusta encontrar un lugar limpio, que huele bien, que es una invitación a estar ahí, Sí. esto es bueno para mí, yo disfruto de eso. ¿Y por qué no dejar igual para otro? Entonces el pequeño cuidado que hoy el grande, porque para crear una condición favorable para todos. Entonces, esa idea de la morada, de la vivienda, del hogar, que es el ethos, Sí. entonces podemos transportar eso para nuestra ciudad, es el ethos. La fábrica, la empresa es un ethos. El país. Entonces, ¿cómo estamos cuidando de cada parte, de cada habitación, de cada sala, de cada... ¿Cómo estamos pensando que otro va a disfrutar? Entonces, en eso que preguntas, por ejemplo, las nuevas generaciones, nuestros hijos que ahí están y otros que todavía no están. Claro. ¿Qué mundo vamos a dejar para ellos? Como alguien dijo, ¿no? ¿Verdad? Que esperamos por lo menos dejar hijos mejores para el mundo. Si no, vamos a dejar un mundo mejor para los hijos. Exacto. Entonces, nos cabe a nosotros preparar a esta generación. Por eso yo creo firmemente, yo estoy en la escuela, Sí. o sea, con los niños y más, yo noto que necesitamos trabajar estas generaciones bastante jóvenes para incutir en ellos, para poner en ellos algunas semillas de pensar en un actuar diferente de lo que hicimos. Ahora, te pregunto eso, qué interesante, porque me estaba yo pensando, bueno, ¿qué es lo que nos llevó a esto? ¿Qué falló? ¿Falló el sistema educativo? ¿Falló la sociedad misma en cómo transmite esos valores que queremos transmitir? Este valor de la alteridad, este valor del cuidado de la vida que decía Albert Schweitzer. ¿Dónde nos equivocamos para tratar de entender, bueno, acá hicimos mal, tratemos de corregir esto? ¿Qué? Vamos a culparle, no sé si la verdad es culparle, vamos a enfocarnos todo en el tema de educación, es fundamental, porque muchas veces todos decimos, bueno, fue la educación, y vamos a cambiar la educación y ya podemos arreglar el tema. Claro, pero entender educación también como algo más que la escuela. Buen punto. El ejemplo en casa, lo que hacemos, lo que no hacemos, y bueno, en el club, en el estadio, donde sea. Entonces, me acuerdo una vez de una mamá que hablábamos de eso, de hablar palabras feas, y eso de los chicos, y pós-pandemia se notaba mucho eso, que hablaban cada cosa terrible. Entonces, la madre, una vez conversando con una madre ahí en la escuela, me decía, no, yo siempre hablo eso para él, que no se hable estas cosas. En el estadio, ok. Dice, no es ok. ¿Por qué en el estadio yo estoy permitido hablar palabras feas? Y en casa no puede, en la escuela no puede. ¿Por qué creo eso? Esa división. Entonces, nada más para ilustrar. Pero, ve,
Me gusta mucho un estudio de un libro de Edgar Morin, que es pensador francés, que dice que nosotros, en el desarrollo del sujeto que buscamos ser, somos egoístas, originalmente egoístas, egocéntricos. O sea, es muy difícil para mí imaginar que el otro tome mi espacio, mi lugar. Y eso es casi, digamos, necesario para que yo me haga un sujeto. Claro. ¿Ok? Tengo que preocuparme por mí mismo primero. Claro, yo cuento, yo soy Sí. importante. Claro. Bueno, esta es una parte, pero no puede cerrarse ahí. La otra dimensión que nosotros tenemos, y gracias a Dios existe, para compensar el egocentrismo todo anterior, es la capacidad de comunión, de integrarnos a otros. Entonces vamos a ser parte de un club, del ejército, qué sé yo, de una empresa, de casar, de tener hijos. Esto revela la otra dimensión nuestra que compensa de cierta manera este egocentrismo, que es matizado por esta fraternidad, este espíritu fraterno de comunión o de alteridad, de estar con los otros. Entonces, en tu pregunta de... Pero ahí quería parar un ratito, porque claro, esto primero que mencionabas, esta cuestión egocéntrica, hay un famoso biólogo que es Richard Dawkins, que escribió un libro muy famoso, se llama El gen egoísta. Él es uno de los principales biólogos a nivel global, donde habla más o menos de eso. El gen es naturalmente egoísta porque como que su objetivo central es sobrevivir. Exacto. Es el primer objetivo. Yo tengo que sobrevivir y tengo que procrear para poder sobrevivir como especie, digamos. Y ahí hay un montón de análisis desde Darwin y todo el tema. Y esto pareciera ser que es algo propio de la propia naturaleza. Pero introdujiste el segundo tema de la alteridad y eso pareciera ser que es algo más aprendido. Y de alguna manera lo que la sociedad hemos creado para tratar de generar un mecanismo de aprendizaje colectivo y que llegue a todo es la educación formal. Yo entiendo que no sea lo único la escuela, pero es una herramienta recontrapoderosa. En un momento histórico en donde cada vez más tenemos una cobertura mayor. Podemos hablar de los problemas de calidad y todo ese tipo de cosas, pero digamos que el mundo, y eso lo logró solamente hace unos 30 años, tener una cobertura casi del 100% por lo menos en la primaria. Entonces, es una herramienta fabulosamente poderosa para generar esos aprendizajes que forman parte del conjunto de valores y principios que nos permitan trabajar este tema de la ética. Entonces, la educación ahí se vuelve absolutamente esencial, Vanderlei. Por supuesto. Y yo creo que la escuela, esto ahí en la posición de director de una escuela que estoy, yo insisto mucho con los padres. Mira, no se olviden que estamos en el colectivo. Colectivo. No estamos acá para customizar escuela para ninguna familia. Esto no hacemos. Esto los digo antes de entrar en la escuela. Acá no customizamos escuela. No, porque mi hijo, todos son diferentes. Pero acá vivimos en la perspectiva de lo colectivo. Claro. Entonces, algunos padres confunden esas cosas y creen que la escuela tiene que cuidar de su hijo solo, con las características que los papás creen que sean las mejores. Hasta ahí no hay ningún problema, porque todos los papás van a querer lo mejor para sus hijos. Perfecto. Pero hay que entender que una cosa es la dinámica en casa, donde estamos uno con uno, o dos, o tres. Y acá estamos en colectivo. Miles, 2000, por ahí vamos. Y entender que en una clase con 30, con 20, con 40, no se puede hacer una dinámica que sea para cada uno exclusivamente. Entonces, aprender, y dijiste que quizás la alteridad es aprendida, creo que sí, porque desde que venimos al mundo, lo que nos hizo capaces de ser llamados de humanos es el contacto, es el ojo del otro, es el toque, es el afecto,
Lo que nos hace humanos no es la razón, es el afecto. Sin eso, nos volvemos locos, bueno, enfermados. Pero ese es el punto, Anderle. Qué interesante, porque este conjunto de cosas que estamos hablando y que son centrales en esta búsqueda de la ética, la alteridad, el cuidado, pareciera ser que no es la base central de cómo están construidos nuestros sistemas educativos, que siguen teniendo una preponderancia en los aspectos cognitivos, sí, que son fundamentales, sin duda, sí, pero que claramente cuando hablamos de estos otros aspectos de ética, cuando hablamos de del cuidado de la vida, de la alteridad, no sé si nuestros sistemas educativos han introducido con fuerza. Siempre hablamos también que la lógica cartesiana de Descartes, del tema de pienso, luego existo, lo que hay que trabajar en la razón, y lo otro, no sé, se trabaja en la casa y qué sé yo. Parece que marcó con hierro y fuego el contenido estructural de todos nuestros sistemas educativos en Occidente. Pero hoy tenemos un problema entonces, porque esto que estamos mencionando, sí. ¿Dónde lo aprendemos? Porque son también procesos de aprendizaje, digamos. Mira, yo vivo este dilema todos los días. Yo soy muy crítico al modelo educacional que todavía tenemos. Y no es solo Latinoamérica, está en el mundo. Está en el mundo. Para decir, yo creo que hemos heredado un modelo que es de la revolución industrial. Claro. O sea, igual tenemos los hijos, los alumnos sentaditos todos detrás de otro, y escuchar y eso. Entonces, con una énfasis muy fuerte en lo cognitivo. Yo creo que hace algunos años eso se empezó a matizar un poco con toda la reflexión socioemocional. Sí. Algunos ejercicios, algunas prácticas, incluso clases. En mi escuela, por ejemplo, tenemos en la grade de las disciplinas, de los componentes curriculares, como se llama ahora, sí. Este tema del socioemocional. Y los alumnos incluso tienen algunos puntos por prácticas relacionadas al socioemocional. Por ejemplo, la forma como colaboran en clase, si traen las tareas hechas o no, si respetan. O sea, vamos a intentar mirar otros aspectos. Pero en esta clase se van a otro ambiente, entonces ahí intentan relajar, a pensar en un proyecto de vida, a construir algo, a pensar en el futuro, a pensar en eso todo de la responsabilidad con los otros y eso. Entonces, existe un movimiento entre nosotros que va en esta dirección, que es muy positivo. Pero yo diría que todavía es poco. Es poco. Necesita más. ¿Y cómo lo hacemos? Intentamos hacer eso en otras actividades. Por ejemplo, unas olimpiadas que tenemos de deporte, en las muestras que tenemos de conocimiento. Entonces, traer algunas habilidades, y nuestro sistema en Brasil hace algunos años ha considerado muchísimo el tema de las habilidades. Entonces es más allá de lo cognitivo. Claro. Y eso está considerado dentro de los contenidos y de las prácticas. Pero es una cosa todavía a cambiar con el tiempo. Y pareciera ser también que es una cuestión, bueno, en algunos, pero no estructuralmente en todo el sistema. Y ahí me pregunto, ¿y por qué ocurre eso? ¿Por qué sí las sociedades han logrado estructuralmente cambiar, qué sé yo, un modelo económico determinado para que sea más productivo? El funcionamiento de un sistema, no sé, productivo, agrícola. Ahí estructuralmente se cambió porque nos dimos cuenta de que incorporando otras prácticas era mejor. ¿Por qué no nos damos cuenta de eso en educación? ¿Por qué estructuralmente nos cuesta cambiar? Porque, repito, es poderosísimo tener un sistema educativo que llega a un 98% de chicos que todos los días van 4 o 5 horas a un lugar y pueden aprender a convivir, pueden aprender valores, pueden aprender un montón de cosas. Pero ¿por qué es tan lento el cambio en eso y ha sido muy rápido el cambio en otras cosas? Mira, yo creo que es una cosa. Yo he escuchado a muchos educadores que han escrito muchas cosas y hablado, y siempre con esta inquietud, la misma que traes ahora, y que no logran hacer el cambio. Hay intentos interesantes, hemos visto algunas áreas, por ejemplo, ahí entre nosotros
que se han destacado de lugares que eran históricamente tenidas como poco desarrolladas, con mucho analfabetismo y todo eso, hoy se destacan como los primeros en los resultados nacionales. Pero este es fruto de una inversión intencional de gobiernos, de líderes que han pasado por ahí. ¿Está en todo? No. Pero hay movimientos muy interesantes en ese aspecto. Yo creo que, hasta en este sentido, en estos días yo leía alguna cosa sobre la educación en el norte de Europa. Algunos países como Finlandia, Suecia y estos hicieron movimientos interesantes. Por ejemplo, uno de ellos que en un dado momento no quisieron ya materiales, libros y todo digital. Toda la ola esta de la digitalización, internet y eso. Ahora empiezan a volver. Volver atrás, sí. O sea, un poco el pendular la cosa. Sí. Porque han visto por resultados medidos un empobrecimiento de lectura, interpretación, análisis, que es el alejamiento del libro, del contacto con el escribir. Claro. Entonces, este es un desafío que tenemos en las manos en este momento. Claro. Lo bueno es que uno pueda darse cuenta y modificar. Mi crítica es justamente, o mi reflexión es por qué es tan lento el cambio en algunos sectores tan fundamentales para lo que estamos hablando como la educación, pero es mucho más rápido en otros sectores también importantes, como por ejemplo la revolución productiva agrícola o ganadera, donde probablemente haya incentivos mucho más directos. Si yo no cambio mi práctica, no voy a poder insertarme en los mercados, por lo tanto lo hago rápido. Pareciera ser lo que a nosotros nos cuesta más entender. Pero tal vez sea también un signo de los tiempos, Vanderlei. Nos cuesta reflexionar sobre las cuestiones que son más fundamentales y que llegan a largo plazo y estamos muy atrapados en el corto plazo. Y ahí te quiero hacer otra pregunta. Pero solo para completar esta, pero hay un pequeño detalle que diferencia estas revoluciones. Sí. Es que en la escuela tratamos con gente. Sí. Y este es el problema. No se cambia a cada momento. Claro, a cada rato. Lleva mucho más. O sea, una industria, puede una rápidamente. perspectiva, qué sé yo, y ahí hay muchos intereses económicos y todo eso, pero en las escuelas quizás sea este un elemento. Como las iglesias cambian muy lentamente, como algunas cosas de gobierno muy lentamente que se van a notar. Deberíamos quizás empezar algunos movimientos locales, como se ha tenido en el mundo. Por ejemplo, Portugal intentó en algunos momentos con la Escuela del Puente, que ha sido una experiencia que todo el mundo visitó y quiso implementar, pero igual no alastró la cosa. Entonces, yo veo que es un poco esa es la lentitud quizás del proceso. Primero porque es una larga historia, que se hizo así por mucho tiempo. Claro. Es muy común ver en la escuela donde veo todos los días que se reflexiona todas estas cosas, pero al fin estamos con la nota. Sí, se vuelve otra vez. Claro. La prueba, la evaluación y todo eso. Y no logramos dar el paso adelante. Vamos haciendo pasos tímidos muchas veces. Sí, entiendo. No, te iba a decir, bueno, sacando un poco el tema del papel que juega la escuela, el papel también que juegan instituciones, o muchas veces los líderes de instituciones, en hablar de esto, en transmitir esto, en poner esto. Sí. Y acá veo una dificultad, particularmente en América Latina, los niveles de confianza son muy bajos y vienen bajando. La confianza interpersonal, la confianza en las instituciones, y eso es un problema porque ¿quién tiene la suficiente, eso que se usa mucho, autoridad moral para poder presentar determinadas narrativas? Cuando una gran cantidad de personas descreen de esa institución, descreen de esas personas, hay como una especie de descreimiento de todo. Sigue siendo la iglesia la que tiene el mayor grado de confianza, también viene bajando, pero sigue teniendo la iglesia. Entonces, ¿cómo transmitimos ideas? ¿Cómo transmitimos narrativas superadoras en un ambiente donde nadie cree en nadie? Mira, yo creo que acá también tenemos un problema que es de largo plazo, ya vivido y a vivir. Por ejemplo, yo creo que hemos
puesto muchas de nuestras fichas en algunas personas. Y este es un equívoco. Pensar que vamos a encontrar un que nos va a salvar, un Mesías que nos va a salvar. No puedo hablar mucho de Mesías porque tenemos un problema. Pero que nos va a salvar. Entonces, ¿qué hacemos? Somos incluso irresponsables con el tema de elecciones, por ejemplo, de presidentes, de diputados, de senadores, de estas cosas todas. Porque estamos muy atentos a un presidente y pensamos que este va a decidir todo, que va a mejorar o piorar nuestra vida. Y no es verdad. Por ejemplo, las asambleas, los congresos, los diputados, estos tienen mucho más poder que un presidente. Pero estos ni recordamos quién hemos elegido. Les damos carta blanca, para que hagan lo que quieran. Y sus intereses son suyos en la mayoría de los casos. Hay buenos ejemplos de personas que están preocupadas con el colectivo, pero no es la mayoría, en general. Entonces, si no cambiamos esta forma de ver y de terminar con esta cosa de que vamos a escoger un salvador de la patria, no vamos a superar eso. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la gente necesita estar más atenta a los movimientos, a los intereses, a las decisiones, a las leyes que se proponen. Hoy día hay muchas formas de acompañar eso. Y la gente tiene que manifestarse, tiene que oponerse a una cosa que no es buena para la mayoría, que se beneficia a apenas un grupo o dos. Entonces, yo creo que ese sería un camino de que nos ayudemos a pensar un poco más en nuestra corresponsabilidad por lo que se puede pasar o no. Estamos muy carentes de líderes en el mundo, buenos líderes. Que líderes malos también hay, muchos, vemos todos los días. Mira la política internacional. Claro. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos viviendo? Con guerras que no se terminan, con todo un comercio de armas, con discursos que engañan a la gente, disfrazados incluso de democracia. Entonces, personas que a veces se cuestionan incluso la capacidad, no moral, pero incluso mental, para decir, porque son muy malos. Y eso pero ¿quién los elige? Claro, la gente. Pero la gente. ¿Y por qué intentamos eso? Quizás queremos ver alguna cosa diferente, nueva, pero pagamos un alto precio por eso. Claro, de vuelta, tiene que ver también con descreimiento, ya no confío en casi en nada, ya no sé en qué confiar, hay una suerte de pérdida de referencia, hay un problema de referencial, digamos. Por eso te decía el papel que cumplen o que deben cumplir los líderes, pero en una dificultad muy grande que es la falta de confianza y la falta de creimiento. Ahí te pediría entonces que vos le sugerís a aquellas personas que ocupan puestos de liderazgo, ya sea al frente de una empresa, al frente de una iglesia, al frente de un partido político, ¿cuál debería ser su narrativa, su actuación para poder impulsar estos temas? Y vuelvo a traer lo primero que vos dijiste, estos conjuntos de valores y principios que generan condiciones favorables para la dignidad del colectivo. Yo diría de los dos lados, de mano doble, la carretera de mano doble. Del lado de los líderes, de los que están en la política, los que están malintencionados posiblemente no van a cambiar. Pero de intentar pensar un poco más en la gente, en lo colectivo, en mejorar la casa. Imagine acá, entre ustedes, ¿qué sería eso? Mejorar la infraestructura de la ciudad o de las ciudades. La periferia de la gran ciudad como esta, ¿cómo está? Yo no conozco, pero ustedes conocen bien. Entonces, ¿qué sería crear una vida digna para la gente? ¿Cómo vamos a utilizar el dinero que se recoge de impuestos, de todo eso, para hacer que este lugar sea bueno para todos? ¿Por qué?
yo he escuchado eso una vez, fomentar la pobreza, la miseria, es crear más violencia, y esto es una bomba de efecto retardado. Va a explotar en nuestra cara. Entonces, ¿por qué no cuidar de eso? ¿Por qué no considerar que la gente, bueno, se quiere consumir, es de mercado la cosa? Pues vamos a crear condiciones para que la gente tenga acceso al mercado, a las cosas. Pero no para incentivar el consumo por el consumo, por lo menos para tener una vida buena, digna. Eso es de un lado. Del otro, lo nuestro, y que quizás no estamos ahí en estas posiciones, es vigilar. Y eso tenemos. La gente a veces no sabe, pero tenemos la oportunidad de ir al Congreso y ver, y participar, y contestar, y no aceptar, y por ahí vamos. Entonces, entre nosotros allá tenemos, por ejemplo, hay un proyecto de ley que un diputado cualquier está proponiendo. Esto tiene que estar público en las plataformas digitales. Sí, tiene que estar. Sí. Aquí también ustedes. Sí. Para visitar y la gente decir si en contra o a favor. Entonces, nosotros también asumirnos un poco más la responsabilidad por la conducción de la cosa. Exigir, sí, pelear en el buen sentido de la cosa para lograr algunas cosas. Entonces, para mí es una vía... Una carretera doble, claro. Pero, y quizás, volviendo ahí a los estudiantes, los niños, yo creo que ahí sí podemos multiplicar personas con espíritu de colaboración, sí, de creatividad para solucionar problemas reales de la vida. Si la escuela hace eso, creo que estará haciendo un buen trabajo. Ayudar a los niños a trabajar colectivamente en grupos, en colaboración, y crear esta sinergia en favor de solucionar problemas reales, concretos de la vida. Correcto. Yo creo que eso ayudará tanto mejorar el mundo un poco más, y ahí la ética será una cosa común, natural, que nos va a iluminar para hacerlo mejor. Y termino con la idea de un pensador que dijo que la buena sociedad es aquella en la cual es fácil ser bueno. Muy bien, qué lindo para terminar. Bueno, te quiero agradecer, ya nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Vanderlei, siempre una conversación tan interesante, tiene muchas aristas, pero me quedo con este punto de partida tuya de entender la ética como esos conjuntos de valores y principios que generan condiciones favorables que permitan la vida digna del colectivo. Exacto. Como un norte para las sociedades. Y que efectivamente estamos teniendo una serie de situaciones que no nos muestran que ese está siendo el norte. Y cuando vos mencionás cuáles son estos valores fundamentales, y sencillamente aquellos valores que promuevan básicamente la buena vida, aquello que haga florecer la buena vida, y también entender la alteridad, es decir, comprender y asumir el otro como alguien legítimo que también existe, y que es digno también por ser mismo, por existir, digamos. Y a esto todavía le agregamos no solamente el otro humano, sino el otro como planeta, digamos, e incluso la gente que aún no está, las siguientes generaciones. Y de alguna manera, ¿cómo volvemos a trabajar en esto? Volvemos otra vez a tocar el papel de la educación como algo fundamental, como una herramienta poderosa, en donde tenemos que empezar a introducir algunos elementos que tienen que ver con el desarrollo, no solamente cognitivo, sino socioemocional. Vamos lentos, probablemente tienen que ver también con las propias estructuras humanas, digamos que van más lentos, pero entender también que el ser humano, además de tener esa beta egocéntrica, también tiene que desarrollar esa beta del otro, esa beta del colectivo, digamos. Y esa es una responsabilidad seguramente del etos familiar, del etos sociedad, del etos en la empresa, del etos en la escuela. Es una corresponsabilidad. Y por supuesto también no desconocer esto que hablamos, Vanderlei, de la responsabilidad de los líderes, pero se trata también de entender que es una carretera de doble vía, digamos. Nosotros tenemos que jugar también un papel de control, un papel de cómo elegimos, asumir también la responsabilidad y salir un poco de esa idea que muchas veces ocurre que va a venir algún mesías que nos salve y cada vez tenemos, parece, más decepciones y eso genera un círculo vicioso de más descreimiento, más desconfianza y ahí no vamos a ir a ningún lado. Y finalmente, de vuelta a este mensaje que vos das, que crear sociedades que promuevan realmente una buena vida. Esa es una sociedad donde
donde querríamos vivir. Gracias, Vanderlei, por tu tiempo. Buenas noches, muchas gracias.